2 horas junto a nuestros invitados para analizar el acontecer político. Vamos a ocuparnos de varios temas, Fernando, el día de hoy. Muy buenos días. Entre otras cosas, esta lista que va creciendo de congresistas que, como ya lo destacaban nuestros compañeros antes, han caído en esta práctica que parece normalizarse. Son 4 casos, por lo menos los que se han hecho públicos, de recorte de sueldos en los despachos congresales. Algo realmente escandaloso, porque a estas alturas podemos afirmar con seguridad que no han de ser los únicos. Los reporteros de investigación encargados de estos casos señalan que hay muchos trabajadores que, a partir de la publicidad que se le ha dado a este asunto, no están denunciando por miedo a perder sus trabajos. Pero hay otros temas también importantes. Fernando, el que has mencionado tú es vergonzoso, naturalmente, porque se trata de personas elegidas por sufragio universal para representar al pueblo peruano. ¿Y cómo es posible que alguno de estos elegidos utilice su poder con sus trabajadores para conseguir un dinero suplementario para sí mismos o para sus intereses? Es completamente vergonzoso, pero como lo ha sugerido, es importante también hablar de algo que está en curso, que es la intervención fiscal en la universidad, que no ha sido licenciada por la SUNEDO, por lo demás, a las peruanas. El tema tiene trasfondo, puesto que está vinculada, como sabemos, esta universidad a quien fuera secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien está investigado en un caso que tiene que ver con lavado de activos. De manera que tenemos la suerte de tener como primer invitado en el estudio de RPP al señor Pedro Catareno, que además de haber sido primer ministro, es un abogado, profesor universitario, que podrá explicarnos los alcances de este concepto lavado de activos. Señor Pedro Catareno, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Mávila. Discúlpenos que aprovechemos de usted para algo que está en curso. No quiero llevarlo a hablar sobre cosas que no conoce con detalle, pero el concepto de lavado de activos es algo sobre lo cual lo he visto a usted escribir. ¿En qué consiste y qué relevancia tiene para las campañas políticas en el Perú? El caso más ilustrativo para entender lo que es lavado de activos es el de Alejandro Toledo. Se firma un contrato con Odebrecht, hay el pago de un soborno, ese soborno lo recibe su testaferro, el señor Maiman, ese dinero de origen ilícito entra al mercado financiero, a un banco, se envían los fondos a Londres, de Londres a Costa Rica a una cuenta de la suegra del señor Toledo, y de esa cuenta ese dinero viene, ese dinero de origen ilícito, para comprar la casa de playa, la oficina y la casa del señor Toledo. Es decir, es un dinero de origen ilícito, y por eso el término lavado, claro, que se ingresa también ilícitamente para aparentar licitud en el uso de ese dinero. Eso es el lavado de activos. Y eso que se ha hecho con coimas se ha hecho también con donaciones cuyos donantes no quería que se sepan. Exactamente. Es decir, el origen tiene que ser ilícito para que se pueda tipificar la figura de lavado de activos. Pero me gustaría también acotar el tema de que ya no, los defensores de los congresistas dicen que no son descuentos sino aportes, que en realidad, voluntarios además. Sí. Que lo que debería estimularse es a que estos trabajadores se acojan a la colaboración eficaz. Es el momento oportuno para desenmascarar la corrupción del Parlamento. No puede el país seguir con esta clase de congresistas que llegan como representantes del pueblo a enriquecerse o a cometer actos de corrupción. O sea que, al margen de que si hay actos ilícitos, cuando uno denuncia, comete el delito de omisión de denuncia. O sea que es recomendable que todos aquellos que han sido obligados a dar dinero a los congresistas se acojan a la colaboración eficaz y que de alguna manera también el Parlamento institucionalmente indemnice a estos trabajadores porque hay un daño que se les ha ocasionado y de esta manera se estimule la colaboración eficaz. Señor Catareno, usted está participando nuevamente en política activa a través del Partido Libertad Popular, ¿no? Este es un proyecto que lleva algún tiempo, nos ha venido contando el esfuerzo que
que se ha invertido, digamos, la energía que se ha invertido para poder conseguir y cumplir con todos los requisitos del Jurado Nacional Electoral. Y lo que Jurado decía Nacional de antes, Elecciones, de sí. elecciones, sí, perdón. Y lo que usted decía antes es muy importante porque también tiene que ver con la responsabilidad de los partidos en la elección de los congresistas a los que ponen en lista. Ayer conversábamos con el señor Valdés, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, a propósito del caso de la congresista Rocío Torres, y él decía que bueno, que sí, que hay que hacer un mea culpa, pero era una posición, le confieso, un tanto blanda y de no responsabilidad. ¿Qué hay que hacer con los partidos políticos o de qué manera se puede conseguir que haya un filtro adecuado, que entren congresistas con una posición clara, que mañana no entren 5 bancadas y al final del periodo sean 20 o 25 las bancadas o los grupúsculos que aparecen en el Parlamento y que no tengamos casos como estos en los que de pronto el partido dice, uy, no sabía, fui sorprendido. Hasta antes de que fuera congresista parecía limpio, pero no lo es. Bueno, en el caso de Alianza por el Progreso no me llama la atención en absoluto. Además, no es el primer caso, ¿no? Es decir, es la reiteración de una conducta, por no decir ilícita, escandalosa. Ahora, para cambiar la política lo que hay que hacer es participar en la cosa pública. Y lamentablemente hemos visto que en los últimos tiempos la gente preparada no participa en política. Y esto tiene una explicación, porque detrás de esto hay organizaciones políticas que hostigan al adversario, que atacan al adversario y que convierten la política en un escenario que luego de que uno ocupa la función pública desfila 5, 7, 8, 9 o 10 años, como en mi caso, por las fiscalías y juzgados. Entonces la gente no está dispuesta a pasar, digámoslo de alguna manera coloquial, por ese calvario. Pero eso es fatal, porque implica dejar un espacio vacío en donde se deciden los asuntos más importantes del país para que accedan al poder esta clase de personajes. Ya no es un escándalo en el país tener esta clase de parlamentarios. Es más, hemos visto cómo el propio Parlamento encubre actos delictivos. Esto de los niños de Acción Popular, estos casos, el escandaloso del acusado de violación, tuvo que haber una reacción ciudadana de indignación, una respuesta mediática para que recién reaccionara el Parlamento. Esto tiene que cambiar naturalmente y para ello los jóvenes tienen que hacer política, tiene que haber una renovación también en la política. Hablaremos sobre eso y sobre su caso particular porque tenemos entendido de que ya se ha terminado por oficializar la inscripción del partido que usted ha contribuido a crear, Libertad Popular. Todavía nos dirá una presión sobre eso después de una pausa que le ruego que nos acompañe a vivir para dar la palabra a los anunciantes de RPP. Regresamos, Mávila, después de una breve pausa. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el señor Pedro Casteriano, ex primer ministro y abogado, profesor de Derecho. Nos va a decir una palabra sobre el partido que le ha contribuido a inscribir Libertad Popular. Pero antes de hablar de eso, quisiera regresar a un tema que él mencionó en relación a una pregunta hecha por Mávila Huertas. Mucha gente se inhibe de la política por los temores a que se judicialice la política y que sean acusados durante años con imputaciones falsas por sus adversarios para sacarlos de juego. Y usted ha aludido a su propio caso personal. Esta semana hemos tomado conocimiento de la finalización de una larga disputa, entonces un supuesta mal accionar en relación a la compra de helicópteros que usted contribuyó a hacer cuando era ministro de Defensa. Sucede que esos helicópteros son los únicos que están operativos ahora y ni siquiera están todos operativos para la emergencia. Esa denuncia fue hecha por la señora Luciana León, ya sabemos cuál es su situación judicial ahora, pero es aprista y usted tiene un conflicto antiguo con el APRA desde la época de Libertad. Pero también fue formulada la denuncia por Rafael Rey, que había sido más bien compañero suyo en Libertad del año 90, ¿no? Bueno, efectivamente, esta fue una denuncia que se aprobó en el Parlamento, se aprobó el informe. Y a mí se me imputó los cargos de colusión ilegal y negociación incompatible. Curiosamente, representantes de partidos que compraron armas en el pasado con traficantes o
habría que recordar los nombres de Abderramán El Asir, Stone, ¿no? Esta denuncia basada en una falsedad, ¿no? Ha tenido un curso, una larga indagación en la Fiscalía, cerca de 4 años y pico, y bueno, ha llegado a la conclusión de que no ha lugar a formalizar y continuar la investigación preparatoria. Acá lo que hay que preguntarse es, porque en mi caso yo estoy acostumbrado al quehacer político, pero ¿quién repara a los oficiales del ejército jefaturados por el general Germán González Doimi del ejército, o a todos los funcionarios del Ministerio de Defensa que durante estos años han estado sujetos a esta indagación fundamentalmente de carácter político? Y hay que preguntarse también qué valor tienen las auditorías de la Contraloría General de la República, porque a diferencia de los gobiernos de mis adversarios, todo el proceso de compras que efectué, porque creo que es bueno hacerlo, se notificaba a la Contraloría General de la República, se informaba detalladamente a la Comisión de Defensa del Congreso, a la Comisión de Presupuesto. Todas las reuniones fueron públicas con embajadores, ministros de Estado, y luego, cuando se concretaron, en la casi totalidad de los casos, se llevó a la prensa para que vieran las caras de las personas con las que se firmaban los contratos y verificaran in situ, en las fábricas, en el caso del satélite en Toulouse, en el caso de los aviones Sky de Corea, en Corea, y con países que realmente tienen una seriedad. Es decir, ¿qué hubiese sido del país sin los 4 avioncitos Spartan que se compraron a Italia y que todavía son investigados? ¿Qué hubiese sido del país en la pandemia, en la reconstrucción del norte sin los helicópteros rusos, o sin el satélite, o sin los buques de la Marina, que después de 10 años de adquisición, ahora abren una investigación porque ya venció el plazo del antejuicio constitucional? Entonces, acá, a diferencia de otros países, se denuncia y no pasa nada. Tú en Estados Unidos o en un país europeo le imputas un cargo a una persona desde el punto de vista penal que no tiene sustento y pierdes, tienes que indemnizar. Eso no ocurre en el Perú. Entonces yo creo que esta es una de las razones por las cuales la gente no participa en política. Es cierto que hay corrupción. Claro que hay corrupción. Hemos visto los escándalos de corrupción, pero no todos los que participan en política, ni todos los funcionarios del sector público son corruptos. No. Entonces, cuando no hay motivos y no hay indicios, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen la obligación de administrar justicia. Y no pueden, pues, durar los procesos 5, 7, 10 años. Bueno, nos ha contestado a este tema. Mávila, queríamos saber también sobre otro tema que es algo que es muy sensible a usted y a su posición política, que es la prensa, porque estamos ante proyectos sucesivos, estos desde hace tiempo, los hemos visto incluso bajo Muy sensible, Pedro Castillo. ¿por qué? Porque soy sujeto de persecución de la prensa. No, porque ha defendido la libertad de prensa. Exacto, y queríamos conocer su opinión sobre estos proyectos que, bien dice Fernando, se están presentando en el Congreso, que tienen que ver, como por ejemplo, con el aumento de penas para delitos que ya están absolutamente tipificados y establecidos en el Código Penal, o esto de imponer, que ha sido lo último, un porcentaje de contenido de producción nacional en determinados horarios, cuando todavía no se sabe quién aprobaría, ¿no? Y ahí está el peligro, que ese contenido encaja en los parámetros de esta legislación que suena bien, porque dice promover la historia, la cultura, etcétera. La pregunta es, ¿quién decidiría qué es cultura, folclore o música emergente? Me parece que es incluso el término. A mí no me llama la atención. Este claramente es un proyecto de ley anticonstitucional que no tendría mayor trámite en una democracia seria. Pero el drama, y volvemos a lo mismo, es que tenemos, creo, parlamentarios que casi no han leído la Constitución, no conocen los derechos fundamentales que están consagrados en nuestro texto constitucional. El otro día yo escuchaba este debate a raíz de
la discusión que hubo, los intercambios de pareceres en el último escándalo del Parlamento. Y bueno, intervenciones de parlamentarios alegando derecho a la insurgencia, el día de la vacancia, de la discusión de la vacancia por incapacidad moral permanente que se intentó contra la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces uno se preguntaba después de las intervenciones de los señores congresistas, ¿han leído la Constitución? Creo que ni la han hojeado. Entonces es un peligro público que le entreguemos periódicamente el poder a personas que no tienen convicciones democráticas, que están o que llegan al poder en vientres de alquiler, partidos sin doctrina ideológica y política, agrupaciones sin cuadros técnicos, que es Perú Libre. Ahora estamos viendo lo que nos ha colocado en el Parlamento el señor Cerrón y el señor Castillo. Esta congresista que dice, pues, no es, o sus defensores, no es descuento, es aporte. Estos son actos delictivos. Cachugarte, ¿no? Del Cusco. Exactamente, claro. Ex Perú Libre, ¿no? Sí. Porque como... Ministra de la Mujer, ¿eh? Exactamente. Entonces, acá estamos en una situación crítica y esto hay que detenerlo, esto hay que cambiarlo. Y la única manera es que la gente participe en política. Nos queda poco tiempo, señor Cateriano, y queríamos preguntarle sobre su partido, ¿no? Sí, claro. Libertad Popular. Usted nos decía, está prácticamente ya todo listo. Es además muy meritorio que después de su experiencia enfrentando denuncias y viendo cómo se archivan y se reabren, se haya lanzado usted a esta nueva aventura política. ¿Cuál es la situación en este momento del partido? Bueno, este es un proyecto político liderado por Rafael Belaúnde Llosa, que yo desde el comienzo lo he apoyado decididamente. Creo que hemos superado los dos escollos más difíciles. El número de afiliados, ya tenemos 26.000 afiliados de Libertad Popular, y los comités a nivel nacional. Estos requisitos de ley ya los hemos superado. RENIEC ha hecho la revisión semiautomática, ya los militantes de Libertad Popular y los comités figuran en el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, que es el registro del Jurado Nacional de Elecciones, y ahora estamos a la espera de la notificación del Jurado Nacional de Elecciones, que tengo entendido está revisando los estatutos de Libertad Popular, y luego la recta final será el periodo que acá se denomina de tachas, en donde se abre el espacio para que los ciudadanos ejerzan su derecho contra una persona o cualquier aspecto del partido. Pero ciertamente ya estamos en la recta final. Tengo que agradecer a los miles de afiliados de Libertad Popular a nivel nacional y de todas aquellas personas que a lo largo del país han apoyado. Esperamos pronto esta notificación. El proceso ha sido largo, en algunos casos kafkiano realmente, pero bueno, sostengo, el espacio en política no puede dejarse vacío porque otros lo llenan. Y no hay que olvidar que el derecho es de elegir y de ser elegido. Muy bien, muchas gracias Pedro Cateriano, ex primer ministro, profesor de Derecho y ahora creo que usted es el responsable del plan de gobierno que va a presentar al país el Partido Libertad Popular en cuanto se oficialice su inscripción, es decir, en cuanto se supere el periodo de tachas, que puede tomar algunas semanas. Espero que no hayan tachas, pero en fin, en esta clase de avatares uno tiene que estar acostumbrado a todo. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Son las 8:31, vamos a escuchar a los anunciantes de la hora y regresamos.